me diagnosticaron un problema en el nervio ciático. También tengo escoliosis torácica. Tendía más a estar encorvada. Eran varios factores, ¿no? El trabajo, la salud no muy bien, emocionalmente pues tampoco no muy bien. Llega el Chinen Chikung por medio de mi mamá y de repente yo, como que no me duele nada de la espalda, pues la espalda baja ya no siento molestias. Empecé a sentir como mucha más fuerza en todo lo que es el abdomen para agacharme y todo, también muchísima más movilidad. Tengo una lesión también de hace varios años en el pie derecho porque tuve una caída y pues ya, ese dolor ya tampoco no lo tengo. Mis menstruaciones fueron ya sin dolor. Ya no estoy tan con mis pensamientos tan revueltos, como más paz, más tranquilidad. Lo que me ha dado Chinen Chikung es eso, tranquilidad. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ángela Aguilas Ocho, tengo 45 años, estoy divorciada, no tengo hijos, vivimos juntas, mi mamá y yo, y fue por ella que yo conocí más bien a Chinen Chikung, y yo la veía a ella, y ella se la llevaba platicando de Chinen Chikung, y que Eduardo para acá, y Eduardo para allá, y yo así la oía, ¿no? Y empecé a notar ciertos cambios en ella. O sea, ella me hizo el regalo de todo el curso, que es un súper regalo totote. Yo digo que ella me ha dado 2 veces la vida, cuando nací y ahora que entré a Chinen Chikung, porque han cambiado ciertos aspectos en mi vida, ¿no? Yo me dedico en la actualidad, soy líder de una compañía de productos de cuidado de la piel, de belleza. Y he estado, a raíz de la pandemia, yo no he logrado acomodarme, ¿no? Después de la pandemia, yo ya llevaba un cierto nivel dentro de la compañía y todo ha ido en decadencia, ¿no? Eso pues me ha llevado a no sentirme bien, estar como que hasta cierto punto deprimida, ¿no? Empezaron problemas de salud. Obviamente me dio COVID y todo, y yo siento que no me he podido recuperar tampoco desde entonces, ¿no? No me había podido recuperar. Ahora, después, como hace 2 años más o menos, me diagnosticaron un problema en el nervio ciático. No podía apoyar mi pie derecho. Y me dicen que también tengo una escoliosis torácica. Y pues yo camino como, yo creo, siento que como un poquito chueca y tendía más a estar encorvada. Me recuperé un poco, terminé por dejar las terapias porque ya era demasiado, o sea, era demasiado el tiempo, demasiado el dinero, y dije no, y pues ya podía caminar. Y así ya había estado, ¿no? De repente con ciertas molestias tolerables, pero pues funcional, ¿no? Total, eran varios factores, ¿no? El trabajo, la salud no muy bien, emocionalmente pues tampoco no muy bien. Llega el Chinen Chikung por medio de mi mamá y como un mes antes de que iniciara el curso, yo empecé con el podcast 11. Todos los días, mañana y noche, sí, ni un solo día. Y de repente yo, empecé a sentirme así como que, pues que no me duele nada de la espalda, pues la espalda baja ya no siento molestias, porque yo siempre lo atribuía, es que no me acomodé bien al dormir o no tomé suficientemente agua, y siempre yo buscaba una explicación a mi dolor, ¿no? Y yo, no me está doliendo nada. Empecé a sentir como mucha más fuerza en todo lo que es el abdomen para agacharme y todo, también muchísima más movilidad.
pues me puedo mover libremente, pues sin ningún de que, ay, me dio un piconcito de repente, o, ay, me dio un tironcito, o sea, ya eso no, o sea, hago mi vida normal. Los dolores de la espalda baja ya no los tengo. Tengo una lesión también de hace varios años en el pie derecho porque tuve una caída y pues ya, ese dolor ya tampoco no lo tengo. El dolor del pie tampoco lo tengo. El dolor que me corría desde la espalda hasta el pie tampoco ya no lo tengo. Empiezo el curso y ya avanzado un poquito el curso, ya empecé a notar que mis menstruaciones fueron ya sin dolor. O sea, de repente ya me daba cuenta que, ay, ya me llegó, ¿no? Pero no sentía yo ninguna molestia, ni dolor de cabeza, ni dolor abdominal, nada. Siendo que yo toda la vida había sufrido de cólicos. Entonces, ya, o sea, eso fue ya nulo. Te digo que ya tengo 3 meses que me viene mi periodo y yo no me tomo pastillas. O sea, ya no tomo pastillas y yo tomaba mis pastillas por horario. Yo también soy muy estreñida, con mucho estreñimiento y pues con hemorroides. De verdad que desde, creo que ya iniciando el curso, ya empecé a notar también esa parte de que yo iba al baño sin dificultad, sin dolor. Las hemorroides no las siento. Sé que están, pero no me dan problema. No siento ningún dolor ni nada. Otra cosa que he notado mucho es como que ya no estoy tan con mis pensamientos tan revueltos, como más paz, más tranquilidad. Otro avance muy significativo para mí es que pues después de 3 años de esta supuesta relación que fuera demasiado tormento para mí, era un sube y baja de emociones constante, de ahora estoy, mañana no, pues ya logré cortar con ese lazo. Ya tengo pues casi 2 meses, yo creo que sin contacto cero, y me siento muy tranquila. Eso me ha dado mucha tranquilidad. Respecto al trabajo, digo, todavía estoy un poco como atorada, pero tranquila. Eso es lo que, como que buscando opciones, como con, puedo hacer esto, como con más ideas y pues en sí, tranquilidad y paz. Lo que me ha dado China en Chikun es eso, tranquilidad, paz interna, mucha soltura, como liviandad, ese sentir interno que no sabes ni por qué, pero no estás enojado, no te afectan tanto las cosas, empecé a soltar situaciones, me siento con mayor fuerza en sí, en todo el cuerpo, con mayor liviandad a su vez, o sea, con más alegre, como más contenta. Respondo ante las adversidades con mayor ligereza, sin aprensión, sin enojo. Esas sutilezas es lo que nos da también el China en Chikun, o sea, es cómo te comportas ante cualquier situación, vas como tomando las cosas con mayor tranquilidad, como que pues no pasa nada, o sea, lo que es. eh, eso también lo descubrí ayer. Fue como nos dice el maestro, ¿no? Hay mucha sutileza dentro de la enseñanza y obviamente pues no te das cuenta hasta que te sucede algún evento y reaccionas de diferente manera como lo hacías pues constantemente, ¿no? Anteriormente. El poder
practicar con mi mamá, que tenemos un punto de unión. Eso también es un logro, es algo muy, muy bueno que hemos logrado con el Chinen Chikun. He aprendido también a poner ciertos límites con las demás personas también. Ese es avance muy, muy, muy bueno. Y del trabajo también me siento más tranquila, como que buscando más opciones de cómo puedo mejorar con mayor creatividad, qué puedo hacer. Sí, con el podcast 11, que es algo que está abierto a todo el público, se empiezan a ver cambios, tanto físicos, emocionales. Imagínate todo lo que puedes lograr ya tomando la instrucción, toda la instrucción fundamental. Es algo realmente muy grande, tan grande que quizá no captes la grandeza de lo que es hasta que ya lo estás tú adentro, hasta que ya lo estás viviendo, experimentando, porque eso es Chinen Chikun, o sea, vivirlo, lo tienes que vivir, porque todos los que ya lo vivimos te podemos platicar, pero una cosa es platicártelo y otra cosa es que tú lo sientas, lo vivas y lo experimentes en ti. Es algo realmente muy, muy satisfactorio, muy liberador, te da mucha paz, alegría, felicidad, soltura, y eso solamente al decidirte estar dentro es como realmente lo vas a poder experimentar al 100%.